Ya estamos en el café de Diario 55, somos el canal de todo, Super TV. Hoy contamos con la presencia de Pablo Ferreiras, dirigente de izquierda, tal y como ustedes ven en la promoción que hemos estado destacando en la programación, en este spot que habla de nuestro invitado para hoy, del MPD, Movimiento Popular Dominicano. Así es. Le llaman camaradas. A los de izquierda. Somos camaradas. Son camaradas. Sí. ¿Cómo se siente, Pablo? Estamos bien, alegre de estar aquí nuevamente con ustedes. Sí. Una Hacía veda más de un larga. año. Sí, una veda mucho más de un año, mucho Sí. más. Antes de las elecciones, me parece. De las elecciones ya casi vamos para año y medio. Pablo, el No, tema ideológico, empezando por ahí, que yo me quejo. Y le decía el otro día que hablábamos con un diputado que aquí tenemos un partido reformista que nunca ha presentado una reforma. Correcto. Varios partidos revolucionarios que son más conservadores. Tenemos un partido de la liberación, tenemos partidos progresistas, que nada más son el nombre. El tema ideológico. Bueno, como tú bien señalas, la partidocracia dominicana, dicho sea de paso, posiblemente con la muerte de Balaguer y Juan Bosch, murieron, digamos, los últimos protagonistas de la postura de tipo ideológica. Independientemente de que sean conservadores o no, tenían un esquema de conceptualización que eran capaces de plantear a la sociedad dominicana salida desde la lógica, desde la analítica que ellos manejaban. Pero últimamente, con esto un influjo muy fuerte del problema de que son un país dependiente, un modelo neoliberal radical, la economía se ha impuesto por encima de la política. Ya no es la política que gerencia la economía, sino que es la economía que pone a los políticos a merced de sus intereses. En esta dinámica, entonces, tú vas a encontrar individuos del sector financiero, del sector económico, nuevos ricos que necesitan, desde luego, ponerse un ropaje que lo proteja de todas sus acciones anteriores. Y esto, entonces, acusa un enorme vacío de conceptualización, y no estoy imitando a nadie, de propuesta, de planteamientos, la misma definición de la sociedad dominicana, la misma propuesta de república, de país, está ausente de la partidocracia. Tengo que decir, en homenaje a nuestros camaradas de izquierda, no solo del MPD, que exactamente en el litoral de izquierda se sigue presentando, planteando este problema de la ideología. No existe ser humano al margen de la ideología, no lo hay, porque el ser humano es puro pensamiento, el ser humano es cultura, el ser humano es acumulación de hechos, de vivencias, y va construyendo desde la base material donde se desarrolla, va construyendo un conjunto de valores, de ideas que constituyen una propuesta ideológica. No es que estoy diciendo que la partidocracia no tenga ideología. Ellos tienen una ideología conservadora. Una ideología conservadora, pero los exponentes últimos, los exponentes actuales, salvo contadas excepciones, carecen exactamente de una definición de país, de propuesta que necesita tener un anticipo ideológico claro hacia dónde enrumbar la sociedad en la que tú estás trabajando. Ese ha sido el secreto de Cuba. Yo entiendo que sí, que una ideología marcada, creemos en esto, quiero llevar esto hasta aquí. Pese a un bloqueo asesino, por años Cuba es el único país de América Latina que hoy presenta una vacuna. Los pioneros de 6, 7 años ya son capaces de citarte a José Martí, de plantearte el ideario independentista, antiimperialista de Martí. Y no hablemos entonces la historia como la nuestra, ¿no? Los cubanos, a diferencia de nosotros, ha habido, y hay elementos que hay que manejarlo con mucha claridad. De hecho, el modelo capitalista tuvo más desarrollo en Cuba que lo que hubo aquí. Nosotros somos una economía agraria, una economía basada en la producción agrícola,
los cubanos que partieron de esa misma impronta, porque no era de otra parte que podían partir, pero más sin embargo a tiempo implementaron un conjunto de reformas, un conjunto de elementos propios de un capitalismo que comenzaba a gestarse. Evidentemente, esto crea un mayor desarrollo a nivel del pensamiento y ese aspecto tenemos que reconocerlo. No se puede ser chauvinista en esto. Entonces, los cubanos tienen esa gran destreza, pero repito, es meritorio que un niño de 8 años te esté citando al forjador de su nacionalidad. Aquí necesitamos entonces que el niño de 8 años tome como modelo a un jugador de baloncesto, a un pelotero de béisbol, a un jugador de béisbol, perdón, a un, ¿cómo le llaman ahora? Al ídolo, ¿no? Ese es el referente que nos ponen a nuestros niños, e incluso el propio sistema educativo, los planes decenales, lo que han venido es desmontando de uno en uno, han venido desmontando ese imbrincamiento que debe dar la sociedad con sus orígenes históricos, con su pasado histórico, para partir de ahí entonces plantearnos una ruta hacia dónde vamos. Que una diferencia muy grande con lo que está ocurriendo en Nicaragua hoy día, Pablo. Correcto. ¿Cómo tú analizas esta situación? Bueno, Nicaragua, he dicho, Nicaragua es un país que tiene toda la configuración de una nación. Territorio, identidad cultural, identidad histórica, tiene un sistema un sistema de justicia, tiene una constitución. Nicaragua es un país con toda la norma, país pequeño, subdesarrollado. Entonces, se viene dando un elemento al interior del Frente Sandinista que en la gestión del 79 al 90 jamás pudieron ellos implementar ni siquiera el programa de lo que ellos entendían era la sociedad de Nicaragua, porque ya desde el 79 las fronteras, todo el territorio que lo circunda, empujado por el amo norteño, ya estaban calientes, ¿no? Ellos no pudieron implementar y fueron derrotados fácilmente por Violeta Chamorro en el 90. Ahora, en esta oportunidad, el Estado nicaragüense, el gobierno de Nicaragua, posee toda la prerrogativa que el derecho internacional confiere a una nación para identificarla como independiente. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Al interior de Nicaragua se han desatado un conjunto, incluso aquí hay políticos que son adictos a los fondos de la AID, son adictos a los fondos de la USAID. Entonces, estos elementos que los hemos visto en Venezuela, los hemos visto actuando en Colombia, los vemos actuando aquí en República Dominicana, muchos de ellos son funcionarios de este gobierno. Tienen una función perversa, radical, porque ese gobierno que tiene Nicaragua, con sus luces y sus sombras, ha podido estabilizar la sociedad nicaragüense, y dicho sea de paso, hay que permear, hay que hurgar un poco al interior de Nicaragua para darse cuenta que han habido cambios positivos en el marco de una economía de tipo de corte de mercado. No ha habido ninguna transformación, ni se diga. ¿Y las acciones, Pablo, ahí? Porque tú decir periodistas, lo mismo de Venezuela, o es que la gente no asume esto, porque a veces se define, eso que usted define, ¿por qué tengo la necesidad de apresar? Si he generado tantas cosas, ¿por qué la gente no asume eso y tengo que, en vez de ir a un proceso democrático que la gente me pueda valorar, yo encarcelo periodistas, encarcelo opositores? El uso de la fuerza. El uso de la fuerza, si hay tantas cosas que... Yo vuelvo y repito, ustedes son informados, ustedes tienen información. Tú tienes una jurisdicción penal, tú tienes un ministerio público. Las acusaciones que se han hecho, que dicho sea de paso, no son todos candidatos presidenciales, solo la hija de Violeta es la que ha demostrado su aspiración a ser candidata. Los arrestos que se han hecho
son el resultado de una labor jurisdiccional, de un ministerio público que está investigando. Por ejemplo, por así decirlo, Independiente. lo de independiente, eso es un sofisma, porque este ministerio público, ¿de qué depende? Respecto a quién es independiente. Esto es un ministerio público que está correcto lo que está realizando. Apoyamos 100% las acciones que conduzcan a corregir todo el flagelo de corrupción que evidentemente hay en el Estado. Nosotros esperamos que tanto a la administración pasada como a la actual se le aplique. Pero ¿hasta dónde esta justicia es tan independiente? ¿Por qué esta justicia no persigue delitos económicos? La evasión fiscal es penalizada. Debiera haber entonces departamento de persecución a la evasión fiscal, la elusión. Son delitos económicos, ¿no? Por así decirlo. Pablo, hay una frase que ustedes utilizan mucho y hay muchas cosas de la izquierda, pero yo me ubico en el centro. Yo digo que soy centrista, porque hay muchas cosas que tomo de la derecha que son buenas y otras de la izquierda que son... Ustedes dicen la autodeterminación. Tenemos que respetar la autodeterminación de los pueblos. Y cuando hacemos, por ejemplo, un proceso eleccionario que vota un 15%, como en Venezuela, le estamos dando la oportunidad a esa autodeterminación, o cuando encarcelamos a los opositores. En Venezuela nunca ha votado el 15%. Votó como el 18, como No, el 20, no, en Venezuela subió. En Venezuela el voto anduvo por los 43%, más arriba del 40%. Pero si la compara con Estados Unidos, es mucha más democrática que los norteamericanos, porque allí en los Estados Unidos se estimulan apenas un 32, un 35%, excepto ahora en estas últimas elecciones que evidentemente Donald Trump potenció todo el furor para sacarlo. Pero la tradición norteamericana no es una participación masiva y nadie ha cuestionado que los Estados Unidos han ganado por fraude. Eso es libertad, de que si usted quiere... Entonces Venezuela no es libertad. Vamos por partes. No, el 15% de Venezuela no es libertad. No, pero si tú metes preso a los opositores, que son los que estimulan a la competencia, no. Pero ¿a cuál opositor se mete preso? Vamos a brindar un poquito de café en Santo Domingo. Vamos a echarle agua al vino. No, para... Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Capriles estaba preso, que era el principal líder, y le tocó a un jovencito. Pero Capriles no es como el Falpo, Navarrete, o Licey, o Salcedo, que quemamos goma, que muy probablemente tiramos bombas sonadoras. Eso es realidad. Capriles lo que hace es que instrumenta bandas armadas para afusilar personas, familias, para ponerle collares, como si, al igual que en Haití, adverso a sus ideas. Vamos por parte. Tú estás hablando de un individuo que toma las armas para tumbar un gobierno. Incluso en la República Dominicana, donde se ha visto, hecho que deploramos nosotros, donde se han visto los pueblos luchando, que alguna que otra vez alguien se ha metido con algún instrumento, nunca se ha invocado tumbar un gobierno, porque todo el que intenta tumbar un gobierno, ese gobierno posee la legitimidad y, repito, posee las leyes para protegerse. Vamos a ir, Pablo, a la publicidad para que detallemos esto. Cuando Chávez se le dio el golpe de Estado, todos los países salieron a defenderlo porque era injusto lo que se quería hacer con Chávez. Ejemplo. Eso tiene que ponderarlo bien. Entonces, todos los países no salieron. O los principales países. Y hubo que reponer a Chávez porque había un proceso de manipulación. Pero es que ahora no hay libertad, Pablo. Vamos a discutir. Publicidad y ya volvemos.
dirigente de izquierda, Pablo Ferreiras, está con nosotros del MPD, Movimiento Popular Dominicano. Pablo, ¿no estamos todavía viviendo o queriendo vivir cuando el mundo ya ha cambiado? Estamos en el siglo XXI, de que aquello que se vivió en los 60, en los 70, para muchos no ha quedado en el pasado. Quieren vivirlo todavía cuando las condiciones son otras. Bueno, lo que no se puede reproducir son las circunstancias particulares y específicas de los 60 y los 70. Ahora, hay elementos que estaban presentes en los 60 y los 70 que hoy se agudizan y se profundizan. Por ejemplo, el acceso a los recursos. Hoy lo que hay es una concentración de las riquezas en pocas manos. El acceso al estudio en la República Dominicana, 50 años después, sigue presentando deserciones escolares importantes. La culminación de una carrera universitaria o técnica tiene muros que impiden a una inmensa mayoría del pueblo acceder a ella. El problema de la tenencia de la tierra se ha reconcentrado después de aquella reforma agraria impuesta por la fuerza del movimiento campesino, el movimiento revolucionario, donde el MPD jugó un gran papel frente a Joaquín Balaguer. Hoy vuelve la tierra y se reconcentra otra vez en manos de, si bien es cierto, burgueses agrarios, no terratenientes a la usanza anterior. Hoy tenemos las sociedades que no teníamos en los 60, las sociedades hacinadas, han acumulado inmensa cantidad de personas viviendo de la incertidumbre, del no saber qué voy a comer mañana, dónde tengo el empleo, dónde garantizo que mis hijos se alimenten, se desayunen, crezcan con estabilidad, con seguridad. O sea, hoy los problemas estructurales se han profundizado mucho más que lo que había en los 60. Lo que sí es cierto es que el sujeto social ha variado, se ha modificado. Ha habido una transformación producto de la transculturización de la sociedad dominicana. Este modelo globalizante no solo globaliza los intercambios comerciales, también y fundamentalmente globaliza una mirada, un paradigma de consumo que es consustancial al modelo neoliberal. Entonces, evidentemente, hoy se necesita que los análisis traten de explicar cuáles son los intereses inmediatos y a largo plazo que posee la sociedad dominicana, que poseen los sectores populares, que poseen los sectores campesinos, los medianos empresarios. Entonces, desde esta lógica, evidentemente la táctica, el método, la forma de abordamiento a la sociedad no son los de los 60, no son los de los 70. No tenemos un gobierno policíaco, una realidad. Hay crímenes horrendos, ¿no así? Tenemos la participación de los organismos de seguridad, la Policía Nacional y del Ejército, participando en acciones delictuosas. Eso no lo podemos bajo ninguna circunstancia obviar. Pero, si se quiere, no tenemos la persecución por ideología, no tenemos la criminalización del pensamiento. No lo hay. Pero los problemas estructurales, repito, se profundizan. No hemos modificado la tasa de mortalidad infantil. No hemos mejorado la tasa de mortalidad materna. No la hemos modificado. Nosotros seguimos estando presa ahora con enfermedades que no eran tan recurrentes en el pasado, ahora están más presentes. Entonces, a todo esto se corresponde luchar. Sí es cierto, luchar por el modelo de sociedad que se ofertó en los 60, que pudiéramos debatirlo independientemente de que se haya derrumbado el bloque socialista, pudiéramos debatirlo y exactamente ese bloque socialista
sirve para justificar con precisión el valor de una sociedad sustentada en un paradigma de colaboración, en un paradigma que procure hasta donde sea posible la mayor igualdad social entre las personas. Podemos demostrar que aquel paradigma, aquel modelo de sociedad pudo impulsar un desarrollo en más breve tiempo que lo que ha logrado el capitalismo, en que es cerca de 700 años. Pablo, ¿qué ha pasado en República Dominicana? Porque hemos visto en Centroamérica, en muchísimas regiones, que la izquierda ha tenido acceso al poder. En República Dominicana muchas figuras, muchas luchas, pero no hemos podido decir, bueno, un gobierno de izquierda está gobernando. Sí, en la República Dominicana se han dado fenómenos interesantes. Sobre todo hay que entender la política como un acumulado. El PRD se fundó en el 39. Miolán, que es uno de sus fundadores, pero Miolán muere casi en el 2003, 2004, Ángel Sí. Miolán. Pero en el caso del MPD, la izquierda misma no tiene eso. Los fundadores del MPD todos fueron eliminados en los primeros 2 años. Prácticamente todos. Vamos a decir que Pablo Antonio Rodríguez Martínez, el primer secretario general, fundador del MPD, apenas un mes después de forjado el partido en Cuba, es desaparecido y no hemos sabido nunca dónde fue su cuerpo a parar, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que no hemos tenido estabilidad. Los partidos de izquierda no hemos tenido estabilidad. También es cierto, y hay que debatir, han habido proyectos, intenciones de unificar. Actualmente hay proyectos e intenciones de unificar sectores de la izquierda. Nosotros entendemos que siempre hay que atreverse, que hay que superar los extravíos, que hay que superar las dificultades. No creo que entre un militante de izquierda o 2 militantes de izquierda haya más intereses en pugna que lo que puede haber entre un militante de izquierda o un dirigente de izquierda y un dirigente de derecha. No creo que puedan, ¿no? Pero el esfuerzo hay que hacerlo. La sociedad dominicana, de ella, de por sí, contiene mucha, el elemento de la división está muy presente. Señalaba el caso mismo, el tema de la trinitaria, de cómo estos jóvenes, primero eran pocos, tenían dificultad para que su pensamiento pueda ser hegemónico en aquella sociedad de entonces. Mas, sin embargo, posterior el poder, en una fecha tan breve como el 9 de junio, ya están dispersos los patriotas e incluso militantes importantes del movimiento trinitario asumen posiciones alrededor de Santana, algunas veces alrededor de Báez, ¿no? Entonces, en este elemento está como atravesando nuestra historia, y pienso que la izquierda necesariamente no tiene que ser la excepción en este caso, pero sí, repito, esa política de exterminio que hubo contra la izquierda, por ejemplo, a nosotros nos quitaron al elemento que cristalizó en sí la evolución del pensamiento, que es Maximiliano Gómez el Moreno. No tuvo estudios universitarios, pero fue capaz ya de elaborar tesis que hubo que discutirla en las distintas escuelas. Hubo que debatirlo, el pensamiento ya del Moreno, pero el Moreno lo asesinan de 28 años. Y 28 años ni un intelectual, ni un individuo es una persona formada. No, todavía está en el proceso. Entonces, Manolo Tavares Justo lo llevan al error de tener que irse a las manaclas, cuando la tarea de Manolo Tavares Justo era exactamente estar en el debate político, en el parlamento político, y ahí muere muy probablemente el conductor que tenía la sociedad dominicana, de la democracia dominicana, que pereció ahí en el 63.
Pablo, vamos a publicidad nuevamente. Ahí es, para que hablemos de otros temas importantes con el aspecto político. Yo creo que es fundamental para darle dirección a un país. No estamos hablando de que de cosas cuando hablamos de ideología, hablamos de por lo menos que usted diga, yo creo en esto y el camino que yo creo al creer esto es esto, porque tenemos 100 años dando vueltas en círculos y no hemos resuelto el primero de los problemas. Muy bien. Publicidad y ya volvemos. Muy bien. Pablo Ferreiras es nuestro invitado hoy en el café de Diario 55. Lamentablemente ya estamos en los minutos finales, Pablo. Pero si hacemos un análisis rápido, breve, de la situación que vivimos hoy día, cuando se habla que la oligarquía todavía sigue manejando todos los aspectos políticos, económicos de la República Dominicana. ¿Tu parecer? Sí. Realmente nos ha tocado padecer una oligarquía atrasada y óyeme, independientemente de ello, te pueden hablar del software, de la aplicación más compleja, te pueden hablar de, bueno, aquí tenemos ya en las clínicas tenemos el robot para intervenir en tema de próstata. Sí. Te pueden hablar de todo ese consumo de tecnología
hecha en otras latitudes, te pueden hablar todo ese discurso, pero su pensamiento, su concepción de la vida es atrasada. No ven más allá que de su renta. Ese es el límite, su mundo es la renta. Bueno, en el caso mismo, en estos momentos se está hablando ya del tema de aumento salarial y ya respondió el principal directivo de Copardón, me parece, su concepción, la visión que tienen ellos sobre la sociedad dominicana. Es una oligarquía que entiende que el pueblo es un amasijo de miserables a los que se les puede pagar salario de miseria, a los que se puede arrinconar a vivir en las riberas de los ríos, en las que pueden vivir apiñados, allí donde la corrupción, donde toda la deformación moral, espiritual, sea su instrumento. Entonces, esa oligarquía mantiene atrasado el pueblo dominicano. Esa oligarquía ha sido incapaz de permitir que la República Dominicana se convierta, digamos, en una economía que ocupe un sitial importante en el mundo. ¿Qué exportamos nosotros? La exportación nuestra son esos dominicanos, esos casi 3 millones de dominicanos que están en el exterior, que están mandando cerca de 8 mil millones de dólares todos los años. Si no fuera por esos dominicanos, todos nosotros tuviéramos real y efectivamente tragándonos un cable. Pablo, ya tenemos que ir, pero yo quisiera hacerle una pregunta, y tengo rato por plantearla, pero no sé cómo hacerla para que no se escuche tal vez algo ofensiva, porque a veces yo soy excesivamente directo y tengo que replantear. Guillermo Moreno, que a veces yo lo veo que quiere ser o quiere mantener un discurso de izquierda. ¿Cómo define, es particular, no ustedes en el MPD, sino Pablo Ferreira a Guillermo? Porque a veces lo veo un hombre que tuvo una trayectoria, bueno, era desconocido, hasta tanto lo hicieron fiscal, era un abogado que nadie conocía, sin trayectoria política, que con esto no estoy desmeritando. Lo hacen fiscal, en un pacto por la corrupción, se arma el escándalo cuando quiso investigar a Balaguer y se convierte en toda una figura. Un hombre que nadie le conocía en militancia, de momento esto lo lanza al estrellato y hoy vemos que a un Guillermo con discursos cercanos a la izquierda. ¿Qué ve Pablo? Su pensamiento es democrático, pudiera quizá configurarse progresista, pero de izquierda no tiene ese concepto. Ahora, no obstante, Guillermo Moreno es un dominicano digno. Claro, claro. Nos parece que en términos de la visión táctica que nosotros estamos desarrollando en nuestro partido, estamos aspirando, estamos apostando a una alianza amplia de sectores, de fuerzas políticas, que ojalá podamos converger en una misma propuesta, digamos, para salvar este país del atolladero en que estamos y de profundizarnos más en ese atolladero. Guillermo tiene un espacio importante. Creo que es una persona ética en el ejercicio de la política. No coincidimos en una serie de planteamientos que tiene de configuración sobre la sociedad. Pablo, pero tenemos que irnos. Muchísimas gracias por haber... Siempre es importante hablar con Pablo porque maneja de verdad el tema ideológico y político y de la sociedad dominicana, y por eso siempre es un privilegio conversar con él. A ustedes también las gracias, a Pablo en nombre de Fran Rodríguez, Edison Meléndez y todo el equipo que trabaja para que ustedes reciban programas de calidad como el que desarrollamos cada mañana, que busca orientar. Todos a vacunarnos, el que falta, hay vacunas por 7, ¿cómo es? Con un tubo y 7 llaves. Así que no hay excusa para que no nos vacunemos. Lo único es que tenemos que ir a un centro y eso se hace de una vez. Nos vemos mañana. Feliz resto del día.